Today, in the True Boolean. Hoy, en el booleano truleano y con esta cara de puerro del Mercadona, me lo habéis pedido mucho, demasiado, pesados. No, vosotros no, vosotros. ¿Qué es una VTable? Podría decir, el otro día en una entrevista de trabajo, pero estaría mintiendo. Debería decir, los otros cientos de millones de días en las otras cientos de entrevistas. Porque esta pregunta me la hacen siempre, es una pregunta que me hacen en todas las entrevistas. ¿Qué es una VTable? Bueno, te saben los días de la semana, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. VTable. Así te la debes saber. Bien, pues ahora vamos con ello, pero antes, ¿qué significa polimorfismo? Porque vamos a hacer un breve resumen sobre lo que significa, si no, no entenderéis ni papa. Si ya sabes lo que significa, sáltate esta parte del vídeo, tienes aquí el índice. Podríamos liarnos mucho, pero para que nos entendamos, el concepto de polimorfismo no es más que la capacidad de un método de comportarse de diferentes maneras, es decir, de hacer cosas diferentes dependiendo del objeto desde que se invoque dicho método. Y esto último es importante. ¿Que no has entendido nada? Vamos con un ejemplo. Bien, tengo estas clases. La clase enemy, que contendría un método virtual para definir cómo atacaría a un enemigo por defecto, que imprimiría este mensaje, y la clase dragón, que hereda de enemy y sobreescribiría el método sobre cómo ataca a un dragón. En este caso, pues simplemente escupiendo fuego. Bien, entonces, como vemos, tenemos un método que se comporta de maneras diferentes dependiendo del objeto desde el que se le llama. Y me vendrá el típico que me dirá: pero True Boolean, eres un trozo de basura. Te hace falta un destructor virtual siempre que heredas de una clase que ya contiene al menos un método virtual. Sí, cállate a pesado. Y sí, ya sabemos que siempre que una clase vaya a usarse polimórficamente, debemos utilizar un destructor virtual en la clase padre. ¿O no lo sabes? Pues si no lo sabes y te apetecería saberlo, déjamelo en los comentarios y montamos un futuro vídeo sobre esto. Recalco que esta pregunta en concreto también me la han hecho mucho en las entrevistas. ¿Por qué el destructor de la clase padre debe ser virtual? Seguimos con la explicación. Ahora creamos dos smart pointers a enemy, pero instanciando cada uno de ellos a una clase diferente. Por una parte enemy y por la otra dragón. ¿Cómo es posible que ejecutando estas llamadas a los métodos attack me imprima dos mensajes diferentes? Es decir, ¿cómo es posible que para el enemy 2, que también es un puntero a enemy, al ejecutar el método attack no imprima por pantalla también el método de la clase padre? Esa es una pregunta magnífica y con mucho jugo. Es aquí donde entra en juego la VTable y es gracias a ella como el programa sabe qué función tiene que ejecutar en cada momento. Entonces, ¿qué es esta VTable? También conocida como Virtual Table. Bien, profundicemos en detalle. La VTable es una estructura generada por el compilador en tiempo de compilación para cada clase que contiene al menos un método virtual y que normalmente se encuentra en la sección de datos estáticos del ejecutable. Desensamblando, por ejemplo, el binario de nuestro programa, podríamos obtener una salida como esta, simplificándolo, por supuesto, para la claridad. ¡Dios! ¡Qué puta locura!, ¿no? Si lo tradujésemos, voilà, VTable. Es decir, existiría una dirección de memoria donde reside la implementación de cada método. Por un lado enemy attack y por el otro lado dragon attack. En este caso de ejemplo, esta dirección contiene el puntero a la implementación del método attack para la clase dragón, mientras que esta otra dirección contiene el puntero a la implementación del método attack para la clase enemy. Perfecto. Ahora ya entendemos que nuestro programa contiene en algún lugar direcciones de memoria que apuntan a las implementaciones de los métodos de nuestras clases. Es como si estás buscando un libro en la librería y sabes que está en la sección de autoayuda, pasillo 15, estantería 2, estante 3, posición 4. Y ahora viene la guinda del pastel. Oh sí, gorditos, es vuestro momento. ¿Quién almacena y dónde se almacena esta dirección de memoria? Es decir, ¿quién me dice, aquí tienes la implementación, ves a buscarla a esta dirección de memoria y serás feliz toda tu vida? Es como cuando vamos a la librería y preguntamos a la persona del mostrador porque sabemos que ella tiene la ubicación física y exacta de dónde podemos encontrar el libro si es que el libro está. Y aquí viene el momento crucial de la explicación. Cuando el compilador detecta que una clase tiene al menos un método virtual, oculta un puntero en la estructura de la clase. Sería algo como así. Digo sería porque realmente esto no aparece en el código fuente, pero existe en la memoria de cada objeto. Entonces, ¿qué contiene realmente este puntero? Podríamos preguntarnos si apunta directamente a la clase, a un método en concreto. ¿A qué apunta? Bien, pues este puntero apunta al primer elemento de la VTable de la instancia del objeto, que generalmente es la dirección de la primera función virtual de la clase. En nuestro caso, una instancia de dragón, su virtual pointer, apuntará a la dirección donde reside la implementación de dragón attack, ya que es el primer método virtual de la clase, mientras que en una instancia de enemy, su virtual pointer apuntará a la dirección donde reside enemy attack. Hace un segundo he dicho que generalmente es la dirección de la primera función virtual de la clase. ¿Por qué he dicho generalmente y no siempre? Porque en herencia múltiple o en herencia virtual puede apuntar a una posición distinta como un desplazamiento antes de los punteros a las funciones. ¿Quieres saber más sobre este top offset? Pues si hay suficiente gente interesada en los comentarios, puedo hacer un vídeo al respecto. Entonces, si retomamos nuestro ejemplo
ejemplo de antes, donde teníamos el enemy y el dragón, la tabla virtual se vería más o menos así, y estas serían las direcciones de memoria de los virtual pointers de cada una de las instancias. ¡Bien! ¡Por fin lo entiendo! Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, VTable. Mucha información, lo entiendo. Vamos a hacer un ejemplo de código real, ejecutándolo ahí con el debugger, con el GDB, y veremos qué hay exactamente en la memoria para nuestras VTables. No estáis nerviosos, vamos a ver la maldita VTable en directo. Ahora en este ejemplo utilizaremos objetos concretos en lugar de smart pointers y así podremos tener los objetos contiguos en memoria, contiguo, conmigo, y serán más fáciles de visualizar. La VTable y los virtual pointers serán añadidos aunque no utilizados, debido al early binding, es decir, el compilador sabrá en tiempo de compilación qué método debe llamar cuándo. Mientras que en los ejemplos anteriores, donde residían los smart pointers, existía el polimorfismo, es decir, el compilador utilizaba late binding, puesto que en tiempo de compilación no sabía qué método se iba a ejecutar y debería resolverlo en tiempo de ejecución. Sin embargo, como ahora solo queremos visualizar con un ejemplo real las estructuras de la virtual table y los virtual pointers, nos basta con esto. Bien, vamos allá. Clase enemy con los métodos para defenderse y para atacar. Clase dragón que hereda de enemy y sobrescribe solamente atacar, y defender lo hereda directamente de enemy. Aquí podemos ver que se van a crear dos virtual tables, ya que en enemy tenemos una clase con al menos un método virtual y en dragón estamos sobrescribiendo un método padre. Así que vamos a ver qué sucede realmente en memoria. Lo compilamos y ejecutamos con GDB. Con estas dos opciones demangleamos los nombres y los hacemos más legibles para los seres humanos. Ponemos un breakpoint en la función main y hacemos correr el programa. Saltamos las dos siguientes líneas para que se ejecuten las variables y se inicialicen y ya estaría. Imprimimos su valor por pantalla. Pero esto es una fumadita. ¿Qué tenemos aquí? Bien, pues al printear enemy, vemos que la clase contiene un puntero del que hablábamos anteriormente y apunta a donde empieza la VTable, pero desplazada 16 bytes hacia adelante. ¿Por qué? Ahora iremos con ello. Y cuando printeamos dragón, vemos que contiene la herencia de enemy, que es ella quien contiene el virtual pointer, y por tanto es heredado por dragón, pero que en este caso apunta a la VTable de dragón más 16 bytes de desplazamiento. ¡Qué locura! Ahora voy a decirle que imprima 100 bytes en hexadecimal desde donde comienza realmente la VTable de enemy, porque así podremos ver la de enemy y la de dragón, ya que están contiguas en memoria. En mi caso, el virtual pointer de enemy que contiene esta dirección de memoria es donde comienza la VTable de enemy, pero con un desplazamiento de 16 bytes, como hemos dicho antes, y además lo pone ahí, más 16. Así que vamos a restarle estos 16 bytes y así podremos llegar al comienzo de la tabla. Si esta dirección apunta al comienzo de la tabla más 16, si yo le quito estos 16, ¿dónde acabaremos? Exacto, en el comienzo de la tabla. Así que la VTable empezaría en esta dirección. ¡Y Magic! Seguramente te estés preguntando, ¿qué cojones? Vamos con ello. Antes, si lo recuerdas, hemos dicho que generalmente los virtual pointers de las instancias apuntaban al primer método virtual de la clase. El de enemy contenía esta dirección, que fíjate en la imagen donde pone enemy más 16, y el de dragón contenía esta otra dirección, que fíjate donde pone dragón más 16. Todo este chorro que estamos viendo, la parte izquierda son las direcciones de memoria cada 8 bytes, y estos 8 bytes están representados en la parte derecha byte a byte, en formato Little Endian, debido a la estructura de mi procesador, que es este, y que sucede en gran parte de los procesadores modernos. Bien, ¿y eso qué coño me importa a mí? Pues te importa. Es decir, esta dirección contiene este valor, o lo que es lo mismo, este. Pero, como hemos dicho, lo está almacenando en formato Little Endian. Es decir, el byte menos significativo es el que va primero. Sin embargo, para interpretar los punteros correctamente, debemos invertir los bytes y leerlos en Big Endian. Repito, los bytes, no los bits. Por ejemplo, estos 3 bytes se convertirían en esta dirección y no en esta otra. Así que, be careful, man. Entonces, si leemos correctamente la dirección anterior, obtenemos esto. ¿Y qué es esta última dirección? Porque esto parece un trabalenguas y ya nos hemos perdido ahí en el laberinto de direcciones y números. Bien, pues vamos a imprimir la información de este símbolo en el binario. Dios, de locos. Eso es, amigos, eso es. Es la implementación del método attack para la clase enemy. Espectacular, todo cobra sentido en mi mente. Y si repetimos el proceso para la dirección de dragón, tiene este valor. Y si lo inspeccionamos, acabamos en la implementación del método attack para la clase dragón. ¡Eureka! Y entonces te preguntarás, ¿qué hay antes del primer método virtual que está en la posición más 16 bytes? ¿Qué contiene el más 8 y qué contiene el 0? Son grandísimas preguntas que no desvelaré en este vídeo. Pero, si a la gente le apetece y le mola, es posible que haga un vídeo en el futuro. Aunque
Aunque, a grandes rasgos, la primera línea de la tabla se corresponde con el top offset y la siguiente almacena información relativa al type info de la clase, como por ejemplo el nombre de la clase. Es muy probable que tengáis que pausar, retroceder, adelantar, volver hacia atrás, volver hacia adelante y retroceder, adelantar y todos estos verbos que tanto os gustan para poder entender algo de esta mierda de vídeo, porque es una locura. Pero ese es el camino del programador, compañeros. Aceptad la frustración y nos vemos en el próximo vídeo. So, tomorrow, in the True Boolean.